conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros amigos de Juan 8:32. Les saludamos al Pastor Aarón y un servidor para llevarles otro podcast más. Pastor, bienvenido. Qué lindo poder estar aquí nuevamente, Juan Carlos. Bueno, compartiendo este tiempo tan lindo que vamos a estar disfrutando de la palabra del Señor y de todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Somos felices de poder estar compartiendo, que Dios nos regale este tiempo. Amén. De poder estar junto a todos los que están siguiendo Juan 8:32. Recibimos cada semana mensaje, que están mirándonos, que están compartiendo la enseñanza, que la están viendo, y eso realmente llena nuestros corazones de fortaleza, de saber que esta palabra que Dios nos ha dejado está edificando a sus hijos, porque nadie la podría entender si no fuera parte del propósito eterno de Dios. Amén, 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 amén. Y como les decía anteriormente, pues hoy nos toca tocar algo que quizás muchas veces nos ha comprometido, pastor, y a veces decimos que no está conectado nuestra boca con nuestro cerebro, y a veces nos vamos y decimos cosas que no tenemos que andar diciendo, pastor. Y pues vamos a hablar de Jefté, y las consecuencias de sus palabras, pastor. Eso es lo que justamente hoy venimos a ver, una historia que realmente es impactante, porque no es de otra manera, es muy fuerte. Vemos allí a Jefté, un niño que nace en un hogar disfuncional, es hijo de una ramera, ¿sí? Que tiene Galad antes de su matrimonio, y entonces este niño que nace es despreciado, es tomado como alguien digno de poder alejar de la familia, y sus hermanos o medios hermanos fueron los que lo sacaron de medio de su familia y lo despreciaron, fue echado afuera incluso de la tribu de ahí donde él tendría que haber habitado. Y en ese desprecio él se crió durante toda su vida, fue a terminar incluso en un pueblo pagano, donde él estaba en el momento que toca vivir la historia, que está ahí en Jueces capítulo 11, o sea, ahí pueden ver toda la historia de Jefté, pero es tremendo cómo Dios va mostrando una historia tan profunda en el desarrollo, pero lo que hoy justamente queremos pasarnos es justamente en el poder que tienen las palabras de Jefté, que fueron incluso que marcaron el futuro de él y todo lo que vino por delante. Sí, amén. Y no está de más decirlo, el pastor lo acaba de decir, pues no está de más que lean la historia de este personaje, porque es una historia bastante interesante, que si usted lee toda la historia, pues va a entender muchas cosas, y pues se va a dar cuenta ahí de todo lo que pasó, de todo lo que vivió, cómo fue llamado y todo lo demás, para llegar a toda la historia que traemos ahora. Pastor, ¿qué le parece si leemos primero un poco de la historia de Jefté? Sí, vamos a verlo, porque es importante ver que después de haber sido despreciado Jefté, fue el pueblo mismo que lo despreció, sus propios hermanos que lo despreciaron lo fueron a buscar, porque Jefté había desarrollado ahí afuera capacidades especiales con respecto a la guerra, y en ese tiempo Israel estaba siendo afectado fuertemente por los amonitas, o sea, había una batalla bien fuerte y se vieron perdidos y lo fueron a buscar a Jefté y a pedirle que venga con ellos porque quería que él los defienda. Imagínate a alguien que fue despreciado toda su vida y ahora vienen a tocarle la puerta y a decirle, te necesitamos. Sí. ¿Cuál fue la actitud de él? ¿Cuál fue su corazón? Evidentemente la historia nos muestra a alguien resentido, a alguien muy dolido por todo lo que había vivido, y en medio de eso genera las demandas correspondientes y les dice, bueno, si yo voy a pelear por ustedes y si he de ganar, quiero ser jefe de ustedes. Y todos sabían que le estaban pidiendo a él porque seguramente no quedaba otra opción. Era la única opción que tenían, que los ayudara. Y ahí vemos algo bien particular, que es lo que quiero que leamos, Juan Carlos, ahí en Jueces capítulo 11. Ok. Versículos 30 y 31. Bien, versículos 30 y 31. Dice, Jueces 11, 30 y 31, dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regresare victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Wow. Aquí vemos una promesa que hace justamente Jefté, haciendo un voto a Dios, diciéndole que si
él le daba la victoria sobre los amonitas, él iba a entregar al primero que saliera a la puerta de su casa, lo iba a entregar como una ofrenda, como un holocausto a Dios. Ahora, este es el punto que nosotros tenemos que analizar con respecto a la historia de Jefté. Nada y ni nadie lo había obligado a hacer esto, nada. No hay nada ni nadie que le haya dicho tendrías que hacer un voto, tendrías que hacer esto, tendrías que decir esto para que Dios te apoye, para que Dios te mande. Pero evidentemente el hecho de que Jefté, al estar lejos de Dios, al estar en un pueblo pagano, él no tenía una relación íntima con Dios, no había una comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Versículos anteriores, ahí dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, porque cada vez que Dios obraba sobre algo que quería hacer en su pueblo, el Espíritu de Dios venía sobre la persona que él escogía. Y había venido ya el Espíritu de Dios sobre Jefté. Y es aquí donde vemos en la historia y vemos justamente en lo que Jefté hace, es que como él no conocía y no tenía una intimidad con Dios, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, fue una fuerza tan grande que sin duda él sintió, que la pueden sentir todos los hijos de Dios, y espero que la estés sintiendo, porque eso indica que sos hijo de Dios, porque los hijos de Dios tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios venía en función de la tarea que les daba y los embestía de esa manera. Entonces Jefté, habiendo vivido ya eso, él no necesitaba hacer este voto, pero ahí salió él a decir cosas que no tenemos que decir. Se parece a alguno que hemos conocido por ahí que de repente sale y dice, no, yo prometo esto. Bueno, así somos los seres humanos. O sea, rápidamente con nuestra boca decimos cosas que no debemos decir, y él hizo este voto a Jehová. Pero el tema no es tanto el voto que él hace, el tema es conocer el desenlace, que realmente cuando pude conocer esta historia, y yo sé que te debe haber pasado lo mismo, Juan Carlos, leerle y darte cuenta quién fue que salió de la puerta de su casa, guau, que te deja pensando y viendo cómo son y cómo afecta el poder de nuestras palabras. Sí, amén. Leámoslo, por favor, así lo compartimos con la audiencia. Sí, creo que son 3 versículos más abajo, dice en el versículo 34, dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Wow. Aquí vemos que esas palabras que él le dio a Jehová fueron el hecho de tener que cumplirla delante de Dios. De esto se desprenden varias cosas, Juan Carlos, porque es importante ver primero la actitud de la niña. La niña sale danzando y puede ser un momento alegre, pero lo que se dijo fue lo que justamente trajo el dolor a Jefté, lo que él había dicho y había prometido delante de Jehová. No hay nada que se escape del propósito eterno de Dios. Amén. No hay nada que no sea algo que dice Dios no estaba en control. Sí, Dios estaba en control y fue necesario que fuera así porque a Dios le plació que fuera así, pero el peso de sus palabras fue lo que justamente ahora él está sufriendo. Y eso es lo que nosotros constantemente vemos, porque de repente pensamos nosotros que nuestras palabras son inocuas, o sea, no tienen tanta incidencia, no tienen tanto, no afectan tanto. Y realmente nuestras palabras tienen un peso y tienen un valor delante de Dios. Y es importante poder hoy compartirlo a través de este podcast, porque capaz que puede haber alguien hoy mirándonos y puede decir, yo he dicho muchas cosas en la vida y realmente no sé por qué he pasado tantas circunstancias, pero acá la historia de Jefté nos deja una reflexión muy importante, darnos cuenta del peso de nuestras palabras y cómo realmente son consideradas delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver, por qué razón él tiene, porque recordemos algo, el Espíritu de Dios vino sobre él y estaba sobre él y le había dado la victoria. Entonces ese Espíritu de Dios que vino sobre él lo lleva a hacer lo que él dijo, lo que él cumplió, o lo que él prometió, lo que él prometió, tener que cumplirlo. O sea, esa promesa la debía cumplir
porque él estaba y él era una persona que estaba siendo usada por Dios para los propósitos que Dios había determinado. Y fíjese que, bueno, no sé, yo no sé si estoy interpretando mal, pero aquí en el versículo 32, dice, porque él quizás inconscientemente está seguro que Jehová le va a entregar esa victoria, porque aquí dice, cuando regrese victorioso de los amonitas, o sea, él ya está asegurando que se iba a regresar, pero ahí no se da cuenta él lo que está ofreciendo o lo que había ofrecido. Entonces es bien complicado, porque quizás en este caso cabría la pregunta de que lo que nosotros decimos con nuestra boca tiene que ver mucho en la relación que tenemos nosotros para con Dios o con Dios. Exacto. Y ahora date cuenta que el Espíritu de Dios había venido sobre él, pero como veíamos al principio, fue ido a buscar a la tierra de Top. O sea, ahí era una tierra pagana. Sí. Entonces, él no tenía una comunión con Dios, no conocía los principios de Dios, pero bueno, Dios lo había escogido para que desarrollara esa tarea. ¿Sí? Quería usar al despreciado, al maltratado, al olvidado, para darle libertad a Israel. O sea, esto es lo que estamos viendo en la figura, pero ahora vemos también que él, al no tener relación y venir el Espíritu de Dios sobre él salió a hablar cosas que se fueron desde su corazón y que después lo terminan haciendo vivir las consecuencias que estamos hablando hoy, ¿no? Ahí se cumple también quizás, pastor, lo que dicen de que Dios puede ocupar a quien Él quiera o lo que quiera para cumplir con sus propósitos. Dios, cuando tiene planes, usa a quien quiere, y eso es lo precioso, porque acá nos ponemos en la fila y decimos gracias, Señor, porque no es que hubo una capacidad en nosotros para que Dios nos usara, sino que es realmente propósito de Dios. Es como Él quiere y a quien Él determina usar. Amén. Y eso es lo que nos da mucha esperanza a aquellos que quizás en algún momento de la vida no hemos sentido que quizás no damos la talla para ser usados por Dios. Pero gloria a Dios que esto funciona por su gracia. Amén. Y no por mérito. Qué precioso que es Dios, ¿no? Amén. Ahora, esto es importante verlo ahora a la luz de la palabra de Dios para la enseñanza nuestra. ¿Por qué tanta importancia Dios le da a las palabras? Porque esto es lo que tenemos que ver. Sí, y sabes que en Génesis, en el capítulo 1, y yo lo invito a la audiencia que interioricen esto, porque el poder de la creación se hizo por el poder de la palabra de Dios. O sea, dijo Dios y fue hecho. O sea, eso es lo que vemos en el Génesis 1. Entonces, tiene gran importancia la palabra para Dios. O sea, y uno de repente dice, no, si lo que digo, lo dije de broma, lo dije de chiste, fue algo que se me ocurrió, lo dije sin pensar. ¿Cuántas cosas a veces decimos así? Pero acá nos damos cuenta que toda la creación, que todo lo que nosotros vemos fue hecho por la palabra de Dios. Sí. Y entonces Dios le da peso a sus palabras. Pero mirá, ¿a qué punto le da peso a sus palabras? Y esto justamente envuelve lo que hizo Jefté, porque ahí realmente lo podemos canalizar y darle peso a este versículo que vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 18, verso 21. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. O sea, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La muerte y la vida. O sea, no nos está diciendo lo bueno y lo malo, no nos está diciendo lo llevadero y lo que es medio difícil de llevar, no. Dice la muerte y la vida están en qué. Y mirá, fíjate que usa una palabra, en el poder de la lengua. Sí. O sea, entonces, esto es lo que tenemos que entender. Así como hubo poder en la boca de Dios para crear, también hay poder en la boca de los hijos de Dios para también en la muerte y la vida, para dar muerte a alguien o darle vida. Date cuenta que las palabras de Jefté trajeron muerte a su casa. O sea, esa es la profundidad que tenemos que entender. Y este es el peso de nuestras palabras. Pero mirá, lo que sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios nos lleva a dar respuesta. Que yo sé que hay alguien que hoy está ahí mirándonos en la audiencia diciendo, pero ¿por qué he sido tan afectado por las cosas que me han pasado? Pero acá la palabra de Dios nos enseña por qué razón. A veces lo que dijimos, pero si esto lo dije hace 4 años atrás. Y bueno, tenemos que entender que a Dios no se le olvida las palabras, porque para Dios las palabras tienen poder. Amén. Entonces vamos a ver ahí en el libro de Proverbios 6.2 y vamos a ver por qué razón es que las palabras tienen tanto peso delante de Dios. Proverbios 6.2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esas son nuestras palabras, son un lazo. O sea, ese es lo que cuando yo hablo algo, yo me enlazo. Eso tiene que ver con las promesas,
cuando prometemos algo a la familia, a los hijos, cuando prometemos algo a nuestra amada esposa, te voy a sacar a comer, te voy a llevar allí a que vayas a disfrutar, y no lo hacemos. Bueno, son promesas que nosotros decimos, bueno, se le va a olvidar. Sí, quizás a ella, a nuestros hijos o a quien hayamos hecho una promesa se le olvida. Pero resulta que delante de Dios nuestras palabras tienen poder. Sí, entonces, así tenemos que pensar. Y algunos pueden decir, pero pastor, ¿no será usted un poco extremista? Pero en realidad es lo que estamos leyendo en la palabra. La palabra de Dios dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. No dice con las promesas, sino dice con los dichos de tu boca. Y has quedado preso, ¿sí?, de los dichos de tus labios. O sea, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Fíjese, pastor, que así pensando un poco, esto tiene que ver mucho también en los dichos populares o en lo que pasamos a diario nosotros. Porque si nos ponemos a pensar, pues cuando uno se hiere, pues la herida, pues que tarda 1, 2, 3 días en sanar. Pero con lo que a uno le dicen, eso puede durar años y años y años y no sana la herida. Y está ahí esperando un momento para poder reaccionar a lo que le dijeron quizás en algún momento a uno. Y es un punto muy valioso porque lo vemos en la historia de Jefté. Porque ¿qué movió a Jefté en realidad a hacer lo que hizo? ¿Fue glorificar a Dios? Evidentemente no, porque no estaba teniendo una comunión con Dios. Él no quería glorificar a Dios. Él lo que quiso es dar victoria para refregarle a todos los que lo habían despreciado, a todos los que lo habían menospreciado, maltratado, para que digan, miren, vean, ahora sí soy un hombre bendecido y Dios está conmigo, o yo traje victoria para Israel. Como nosotros a veces decimos, ¿verdad que necesitaban de mí? No, que no. Y allí es donde justamente a veces todos nosotros como hijos de Dios tenemos que analizar lo que decimos, porque a veces creemos, incluso algunos lo disfrazamos muy bien y decimos, esto lo digo para la gloria de Dios. Hoy tantas cosas que salen dichas para la gloria de Dios, y en realidad acá en nuestros corazones, escúchenme, soy yo el que ha logrado esto. Sí. No, esto no funciona así. Esto es Dios obrando nuestra vida, es Dios haciendo lo que tiene que hacer a través de cada uno de nosotros. Sí. Pero tristemente, Jefté quedó enlazado con los dichos de su boca y quedó preso en los dichos de sus labios. O sea, eso es lo que tenemos que ir viendo. Pero ¿por qué tuvo que vivir lo que tuvo que vivir? Mira, veamos ahí en Gálatas 6:7, un versículo muy conocido para todos, pero vamos a basarnos en el principio del versículo, porque esto es algo que tenemos que tener en cuenta todos los hijos de Dios. Sí, amén. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo primero que tenemos que saber es que no podemos engañarnos. No te engañes. El gran problema que tenemos nosotros es engañarnos a nosotros mismos. Sí. ¿Sí? O sea, podemos engañar a otra persona y bueno, no salió bien el engaño, podías decir. Pero engañarse a uno mismo es el peor error. Es como mentirnos a nosotros mismos y pensar y decir, no, yo soy una persona que mide 2 metros. Y resulta que en realidad cuando te conoces después, se nota que sos de la media normal y no hay más allá de lo que realmente estabas diciendo. Sí. Entonces, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Yo no me puedo engañar. A Dios no lo vamos a engañar. No lo podemos burlar. En otras palabras dice, no use filtro. O sea, no use filtro, ¿sí? Cuando te conozcan se va a notar. Entonces, todo eso es lo que queda justamente expuesto en nuestra vida. Sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser íntegros. Pero nuestra integridad no está solamente delante de la gente. La consecuencia de nuestra integridad en Dios es que lo que termina siendo integridad delante de las personas. Pero tenemos que cuidar, porque Dios no puede ser burlado. Y ahora este es el punto. Lo que yo siembro con mi boca es lo que voy a cosechar. Entonces, si yo siembro bien, voy a cosechar bien. Si yo siembro promesas y no las cumplo, después voy a cosechar la falta de cumplimiento a mis promesas. Sí. Y eso da para un tema más adelante, seguramente que vamos a hablar sobre lo que prometemos a Dios, pero justamente no es el tema. Hoy queremos hacerlo de una manera general, hablar sobre las palabras que salen de nuestra boca, porque muchas veces hasta palabras ociosas, ¿sí? La palabra de Dios dice que toda palabra es tomada en cuenta, aún esas palabras que no decimos sin pensar. Sí. Entonces, todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Amén. Y en esto cada uno tiene que prestar atención y poner cuidado a lo que está saliendo de nuestra boca. Y hay algo que nos habla el libro de Eclesiastés, Juan Carlos, que es bueno tocarlo, porque de repente uno dice, yo no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Y a veces, lamentablemente, ha sido por nuestras bocas,
dice por nuestra sin huesos, como decimos algunos en Argentina. ¿Sí? Por ahí la que no tiene huesos justamente domina nuestra vida y también domina nuestras consecuencias. Sí. Y grandes dolores que vivimos es porque hablamos sin pensar. Y eso es lo que tenemos que analizar y poner en claridad en nuestra vida. Pero leamos un versículo que hay que nos muestra justamente esto ahí en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6. Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Este texto es realmente profundo, ¿no? Es un versículo wow. Sí, comienza diciendo, ¿cómo dice Juan Carlos? No dejes que tu boca te haga pecar. Así es sencillo. Ahora, ahí es donde le damos la derecha a aquellos que dicen, lo dije sin pensar. ¿Viste? O sea, acá lo que está diciendo, este libro está escrito por Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Bien, dice, no dejes que tu boca te haga pecar. O sea, tu boca te va a hacer pecar siempre. Vos lo que tenés que hacer es no dejarla. O sea, no dejes que tu boca te haga pecar. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención, que muchas veces van a salir palabras que realmente no están siendo de bendición. Sí. Pero, pastor, ¿cuál sería la mejor forma de...? Porque, pues sí, decirlo, bueno, en mi caso, lo digo como siempre, lo digo por experiencia propia, a veces nos metemos en problemas porque la mayoría de veces decimos las cosas sin pensarlo, especialmente yo, a veces... no por mi temperamento, sino que por mi forma de ser, a veces se me salen cosas que no tengo que decir, o a veces se me salen cosas en las ocasiones menos oportunas. Entonces, entonces tal vez por mi forma de ser, yo de repente solo dejo ir y cuando me vengo a dar cuenta, o cuando mi cerebro se da cuenta, dice, hey, ¿qué hiciste? Pero ¿cuál sería la forma? ¿O hay alguna forma bíblicamente para no hacer eso o para...? Bien, las palabras que salen de nuestra boca, Juan Carlos, son la consecuencia de nuestros pensamientos. No hay manera... Así dejémoslo, pastor. No hay manera que nosotros podamos desconectar uno del otro. Sí. Nosotros hablamos lo que primero llega a nuestra mente, porque es aquí en nuestra mente donde se gesta todo. Evidentemente lo hemos visto en un podcast anterior, que el hecho del poder que radica en nuestra mente, o sea, cómo nuestra mente tiene incidencia en lo que somos en la vida, sí, que somos lo que pensamos, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora, pero somos lo que pensamos, pero cuando ese pensamiento, ¿sí?, toma efecto a través de mi boca, es donde yo activo el pecado. Porque dice ahí, no dejes que tu boca te haga pecar. No dice, no dejes que tus pensamientos te hagan pecar. No digo que los pensamientos uno no peca. No. Lo que estoy diciendo es que el pecado es consumado cuando lo que yo pensé lo digo sin pensar, y ahí es donde está la gran situación y el gran problema que tenemos por delante. Entonces, lo más importante sería justamente aplicar una buena mayordomía de nuestra mente. Y es bueno que lo diga porque una de las cosas que por la gracia del Señor Dios nos ha dado a través del Instituto Bíblico y a través de lo que aprendemos a través del director Calixto González, es justamente una de las materias muy preciosas que hay, que tenemos mayordomía, que aprendemos a dominar, a administrar bien todos los recursos que Dios nos da. El recurso de nuestra mente, nuestra boca, el recurso de nuestra finanza, ¿sí? De nuestro cuerpo, y así todo lo que Dios nos ha dado, aprendemos a administrarlo. Por eso es la importancia de conocer la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo domino mis pensamientos? Y aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, porque de otra manera no podríamos hacerlo. Y ahí no dejaríamos que nuestra boca nos haga pecar. Pero mirá, ahí es donde está el punto. Nosotros no dejamos que nuestra boca nos haga pecar y nos libramos de muchas situaciones. Bien, pero ponele, está bien, pecamos, no pensamos bien y pecamos, dijimos cosas que no debíamos. ¿Qué es lo que sucede? La típica actitud que hubo en el huerto del Edén. Mirá lo que sigue el versículo, ¿cómo dice? Dice, ni delante del ángel que fue ignorancia. No digas ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Entonces, no existe excusa. Claro, eso es lo que está. Viste que lo primero que cuando viene Adán, sí, o sea, lo que había comido el fruto, dice, no, la mujer que me diste, la excusa.
¿Bien? La mujer, la serpiente. O sea, siempre excusa. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. O sea, esto no se trata de ignorar. No es que no me di cuenta. El peso de nuestras palabras siempre traerá consecuencias a nuestra vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es controlar nuestra boca para que nosotros no vayamos más allá, para que después nos andemos excusando de algo que ya hicimos. Y encima, ¿qué hace la excusa? La excusa muestra a una persona que no tiene un verdadero arrepentimiento de lo que hizo. ¿Por qué? Porque primero se justifica. Primero quiere decir, no, es que fue sin querer, es que no me di cuenta, es que no pensé en lo que dije. Y ahí es donde ya nos metimos en un problema importante. Aquí tiene sentido, pastor, lo que... Bueno, yo me he fijado muchas veces cómo hablan ciertas personas. A veces decimos que son elocuentes, que la forma de hablar es diferente. Y vemos que lo que hacen cuando hablan pausado no es porque así sean, sino que van pensando lo que van diciendo, para no cometer ningún error, para no cometer un infortunio. Entonces, y quizás eso, la mayoría de nosotros es lo que nos hace falta. Lo primero que sale, y más cuando estamos enojados, lo primero sale de nuestra boca, ahí vamos, y no pensamos en el daño que vamos a hacer a la persona que va a recibir la palabra. Y pues eso puede encender muchas cosas. Nuestro estado de ánimo y nuestra forma de la que estamos viviendo la circunstancia realmente domina nuestra boca. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque a veces, lamentablemente, en esto, Juan Carlos, es bueno que lo analicemos todo y cada uno de los que está conectado hoy, que generalmente en esta circunstancia las personas que más amamos son las que más afectamos. Sí. O sea, y esa es la verdad, tristemente es así. Porque de repente incluso te pasa algo en el trabajo y no te lo sacaste con el jefe. Viniste a la casa y te lo sacaste con la familia. O sea, y entonces lo que más amamos son los que a veces más afectados terminan porque por no pensar en lo que teníamos que decir. Y dice la palabra del Señor también ahí en el libro de Proverbios que en la mucha palabra no hay manera que no abunde pecado. O sea, siempre cuando hablamos mucho, demasiado, no hay manera de que no vaya a abundar el pecado. Entonces, por eso tenemos que prestar atención. Y como vos decías, un ejemplo muy lindo es poder hablar pausado, meditando lo que estamos hablando, porque es mejor decir las cosas coherentemente o concentrado en lo que estamos diciendo antes de cometer esos grandes errores que nos han llevado a cosechar muchas circunstancias en nuestra vida. Ahí también entra en juego lo que uno le... Bueno, no sé a usted, pastor, pero cuando yo fui a la embajada americana, a mí me dijeron, contesta solo lo que el cónsul te pregunte. No contestes de más, no contestes de menos. Si solo es un sí, di sí. Si no dejes explicaciones de nada, contesta lo que te preguntan. Porque si no, no se mete en problemas. Así que eso también va para la matata, decimos nosotros. Pero te das cuenta que cuando la policía arresta a alguien, que diga todo lo que diga, será usado en su contra. Exacto. Lo mismo pasa acá. Exacto, tal cual. Entonces, en eso es que tenemos que nosotros tener mayordomía de nuestra boca, aplicar la mayordomía, controlar, administrar bien nuestros labios para que nosotros nos caigamos en estas situaciones. Pero mira, ¿por qué razón? Porque ahora vamos al punto del afectar nuestra vida, no solamente con nuestras palabras hiriendo a los demás, sino también en la efectividad de lo que hacemos. Dónde ponemos nuestra mano, en qué estamos trabajando, porque aún así nuestras palabras nos llevan a que hayan actitudes que nosotros cosechamos porque no cuidamos bien lo que decimos. Miramos lo que sigue diciendo el versículo, ¿bien? Y dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Lo primero que sucede es que Dios se enoje a causa de nuestra voz. Yo sé que hay muchos hoy que pensaron que Dios no se enojaba por nada, pero acá acabas de encontrar un versículo donde Dios dice, ¿por qué harás que por tu voz Dios se enoje? O sea, ¿por qué harás que por el sonido de tu voz Dios se enoje? Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos, ser mayordomos, concentrarnos en que si nosotros ahora, pero alguien puede decir hoy, pero es que pasa que yo al no tener conciencia de qué debo decir, resulta que me salen palabras y me salen palabras. Bueno, para eso es que invitamos cada día a que cada creyente, cada hijo de Dios venga a estudiar la palabra. Porque si ustedes se llenan de palabra de Dios y si llenamos nuestro corazón, el tesoro aquí adentro, ¿sí?, de nuestro corazón, de palabras que realmente edifican,
cuando tengamos que usarla, ¿qué saldrá? Palabras que bendicen. Amén. Entonces no haremos enojar a Dios con lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Y ni tampoco haremos destruir la obra de nuestras manos. Y esa es la consecuencia de decir cosas que... Exacto. Ajá. Y ahí es donde están muchos que de repente ahora se están pensando diciendo, wow, pensé que había hecho mal las cosas, pero en realidad quizás dije cosas que no debía. Capaz que me quejé, empecé un negocio, empezaste un emprendimiento y te comenzaste a quejar, esto a la final no da ganancia, no sé para qué compré esta máquina, no sé por qué estoy haciendo esto, pensé que iba a ganar mucho y ahora estoy ganando nada, los que me dijeron que me iban a apoyar no me están apoyando, y todo eso que hablaste quizás no fue tanto lo que dejaste de hacer, sino fue lo que dijiste que terminó destruyendo la obra de tus manos. Por eso analizar lo que decimos es lo que realmente nos llevará a una libertad en muchas áreas de nuestra vida. Y eso es lo que hoy hemos querido compartir con todos, porque es necesario analizar el peso de las palabras. Jefté lo pagó muy duramente, muy tristemente. Sí. Ese dolor le causó que después tuviera una actitud terrible, pero esa no se las vamos a contar. No. Porque lo vamos a invitar a que leas ahí en Jueces 11, porque vas a darte cuenta en esta historia que es tan, realmente cuando uno la lee dice, wow, qué impactante que es ver cómo el peso de sus palabras lo lleva a tener que sacrificar a su propia hija. Y eso es lo que tuvo que hacer Jefté, y eso es lo que muchas veces nosotros, no una hija, pero sacrificamos muchas cosas en nuestra vida por el poder de nuestras palabras. ¿Has afectado tus relaciones a tu alrededor? ¿Tienes una buena relación con tus padres? ¿Tienes una buena relación con tus hijos? No vas a hacer que lo que dijiste hace mucho tiempo todavía te tiene enojado, enojada, para que no puedas restablecer una buena relación con los que realmente amas. La vida se nos pasa en un segundo, Juan Carlos. Sí, amén. Se nos va como nada. Y es importante tener una buena siembra de nuestra boca con todos los que nos rodean. O sea, que no te demores en decir te amo. No te demores en decir te extraño o sos importante para mí. Sí. Porque esas palabras son la siembra correcta para aquellos que la están necesitando hoy. Así que amén. Te deseamos que Dios te bendiga grandemente. Juan Carlos, qué precioso, ¿no? Sí, amén. Una buena lección, y como le decía el pastor, pues no dejen de leer la historia de Jefté, perdón, siempre me equivoco con el nombre, de Jefté. No es fácil el nombre, en todo caso, se le pusieron un nombre medio complicado. Se me lengua la traba. Léanla y van a ver muchas cosas ahí, se van a enterar de muchas cosas. Y sobre todo deja una gran lección, que es lo más importante, pastor. Y bueno, no nos queda más que quizás dos cositas. La primera es que ya se van a habilitar dentro de poco, estén pendientes, se van a habilitar, si hablan inglés y nos están escuchando en español. Sí, ya sé, dentro de poco se van a habilitar las clases en inglés para los que se sienten más a gusto hablando en inglés. Y si está interesado en aprender más de la Biblia, en aprender muchas cosas como la mayordomía de la mente, de la boca, del dinero, etcétera, 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 pues aquí en el Instituto Bíblico Cristianos de Berea se imparte todas esas clases y puede unirse a todo esto nomás con dejar un comentario en la caja ahí abajo. Y sobre todo, lo mejor de todo, que es gratis, pastor. Eso es lo que realmente mueve el corazón de Dios a través de las vidas de todo el equipo grande que está trabajando en el Instituto Bíblico Cristianos de Berea. El propósito es sembrar la palabra y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y eso es lo que queremos hacer. Así que no desaprovechen esta oportunidad. Estamos trabajando fuertemente aquí en el condado de Dallas, en las ciudades de Garland, en Hutchin, en Mesquite. Estamos recorriendo ciudades y aldeas como el Señor lo hizo, llevando esta preciosa palabra que está trayendo libertad a los corazones, porque entendemos que conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y ese es el propósito de este podcast. Y gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos y por estar cada día, cada semana también poniendo like, acompañándonos, compartiendo, porque eso realmente le da sentido a esta gran tarea que tenemos como hijos de Dios. Sí, no me resta nada más que agradecerles por habernos acompañado e invitarlos a nuestro próximo podcast el próximo viernes a la misma hora por el mismo YouTube channel. Así que hasta luego. Dios les bendiga. Bendiciones.